no solo con el nombre, sino también con la cara. Fito, quedas, los micrófonos y cámaras de nuestro programa quedan contigo y pidiéndote por favor que inicies tu rollo con invocación al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e inflama en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre del bien y de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Les parece que el Padre Nuestro lo ofrezcamos por intención de Monseñor Badel? Excelente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Eduardo, intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todos. Yo creo que no vale la pena comenzar con una introducción de quién soy, porque ya la hizo mi hermano José, demasiado amplia. Ya las expectativas que yo tenía ya se me fueron para arriba, José. Si fallo aquí es culpa tuya, no es culpa mía, por favor. De todas maneras, son muy pocas las caras que no he visto en estos años que tenemos de reunirnos. Me parece que la persona que menos conozco es a Ramón Rodríguez. Mucho gusto, Ramón. Y había entre las señoras que están en página 2 algunas otras dos caras que tampoco había visto antes. Pues mucho gusto de conocerles. Antes de que comenzáramos a hablar de lo fundamental cristiano, me gustaría comenzar diciendo que la expresión fundamental cristiano ha sido discutida por mucho tiempo por varias personas. Incluso por ahí escuchaba un razonamiento de que el rollo de este tipo debería estar en manos de un sacerdote o de un religioso, no en manos de un laico. Yo pienso diferente, porque si esto del lo fundamental cristiano no lo entendemos nosotros como laicos, entonces la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo? Descalificaríamos inmediatamente a Eduardo Bonín, naturalmente, a Francisco Forteza y a todos los demás que han escrito alrededor del carisma, perdón, de lo fundamental cristiano, sin ser sacerdotes precisamente. Entonces, en contra de esa corriente, a contracorriente, vamos a iniciar diciendo que lo fundamental cristiano no puede existir si antes no hay lo fundamental humano. Eso es normal porque el Señor fue quien nos creó a nosotros. Luego viene y toma su naturaleza y esa naturaleza nos hace, como hemos aprendido en el cursillo, responsables ante Él, porque un Dios que se hace hombre para gozar con nosotros de lo que Él mismo ha creado y para orientarnos en la vida sobre lo que Él espera de cada uno, es una misión bastante dura para cada uno de nosotros, aunque a veces sea difícil de entender. Pero también Él nos ha dado las armas para que entendamos cuál es ese cimiento que ha puesto en cada uno de nosotros. En ese sentido, yo quisiera compartir inicialmente algo que yo viví, se trata de vivencias, y que muy pocas personas conocen naturalmente. Lo hemos discutido a veces en familia y resulta una sorpresa para muchos de la familia.
Porque mi padre, no siendo cursillista naturalmente, porque en esa época no existían los cursillos, nos dio muchas lecciones de lo fundamental humano, que iban encaminadas a criterios que más adelante vamos a descubrir que son criterios de lo fundamental cristiano. Por ejemplo, él tenía un amigo político que posiblemente la única persona que va a reconocer el nombre va a ser Carlos y Sonia, perdón, Efraín Recinos, un hombre político en Guatemala que fue amigo suyo, pero que cayó en la cárcel porque el dictador del momento no quería que nadie hablara en contra de él. Y me pidió que le acompañara. Yo era bastante niño todavía y así conocí la prisión en Guatemala, los calabozos famosos, aquellos en donde las personas pasaban encerradas toda su vida, casi a oscuras, en humedad, sin servicios naturalmente. Y eso se quedó grabado en mi mente. Además, conforme fue pasando nuestra vida en familia, nos dimos cuenta que él atendía a los amigos que habían caído en algún problema, sobre todo problema de tipo económico. En casa atendimos por lo menos a 4 familias. O sea que era solo de abrir los cuartos, tirar los colchones y darles la bienvenida y compartir con ellos la mesa durante el tiempo que fuera necesario. Eso dejó una huella en mí y en mis hermanos. Éramos 5 hermanos. Tanto que después se repitió eso en mi matrimonio, naturalmente. Nosotros, aún antes de ser un cursillista, mi mujer también lo es, atendimos a varias personas que nos pidieron, no posada, porque eso suena muy feo, pero sí nos pidieron compartir con ellos lo que nosotros teníamos. Y así aquí tuvimos 4 o 5 jóvenes viviendo con nosotros. Y luego en Guatemala, cuando ya los hijos fueron a la universidad, pues tuvimos que alquilar una casa porque eran muchos los hijos que estaban allá. Tuvimos 8 hijos. Uno se lo llevó el Señor muy temprano, a los escasos 13 años y medio. Pero los otros fueron creciendo y de todos solo quedó uno con nosotros. Los demás estaban en Guatemala. Pero además de que estaban ellos, había 2 muchachos más, unos parientes, otros no, otros simplemente amigos, compartiendo lo que nosotros teníamos. O sea que cuento esto porque muchas veces se piensa que lo fundamental humano no es necesario o simplemente se tiene que adquirir después de vivir lo fundamental cristiano, o que lo fundamental cristiano es exclusivamente para los que hemos hecho un cursillo de cristiandad, lo cual no es así naturalmente. Estoy hablando de muchas personas doctas en el movimiento, doctas en su religión, entonces no vale la pena repetir muchas cosas que posiblemente en otros ámbitos habría necesidad de. Estas acciones, digamos, en familia, nos lleva a, bueno, preguntarnos qué es realmente lo fundamental cristiano. Y Eduardo, junto con Francisco Forteza, tienen un rollo, escribieron un rollo en diciembre de 2011 que es un envío del Secretariado Nacional de Cursillos de los Estados Unidos, o sea que es un documento que debe ser conocido por muchos. Y en el inicio él dice, o ellos dicen, perdón, lo fundamental cristiano por su radical simplicidad es muy difícil, por no decir imposible de definir y de describir, pero tal vez resulte mucho más difícil actualizarlo, pues desde que Cristo se hizo hombre, lo explicó con su vida, lo afirmó con su muerte y lo rubricó con su resurrección. Nos dejó muy claro el mensaje de Dios Padre, haciéndonos saber a los hombres, a todos los hombres de todos los tiempos, que Él en Cristo nos ama. Esta es la realidad que fundamenta todas las demás. Yo escuchaba entre las cosas que me puse a ver para preparar este tema, algo relacionado con
con el bautismo. Es el nacimiento de nosotros a la fe realmente. Y hemos aprendido en cursillos más adelante que por ese bautismo que recibimos del Señor, hemos sido hechos hijos adoptivos suyos, hemos sido hechos hermanos de Cristo y somos también, si estamos recibiendo los sacramentos y vivimos la gracia, templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, yo me pregunto por qué a veces se nos dificulta el entender realmente cuál es lo fundamental cristiano. Como dicen los autores, es difícil de definir y de describir, pero debe ser más fácil, de alguna forma, o más comprensible, el hecho de que podamos compartir qué es lo que nosotros entendemos por lo fundamental cristiano y cómo la vivencia de nuestro bautismo nos ha hecho capaces de vivir precisamente a Cristo en nosotros, que de eso se trata. ¿Y cómo vamos a dar a conocer esta verdad? Pues en el segundo párrafo se habla de que lo tenemos que hacer testimoniándolo. ¿Y cómo lo vamos a testimoniar? Bueno, no se trata de salir con pancartas a la calle ni de anunciar que estamos viviendo lo fundamental cristiano. Se trata de precisamente en las situaciones en que nos vamos a ver involucrados, dar a conocer, valga la repetición, que nosotros estamos siguiendo el camino de Cristo y que queremos que eso que es fundamental en nuestra religión se vaya haciendo vida en nosotros. Sabemos que en el cursillo solo se inicia el proceso de conversión de cada uno. No es un proceso que comienza el jueves por la noche, termina el domingo y ya somos cristianos. Eso ha sido mal entendido por algunos en los tiempos en que yo he vivido el cursillo. Y desafortunadamente ha sido causa de que muchos abandonen el movimiento porque no ha profundizado o no se les ha presentado la vivencia de lo fundamental cristiano de una manera comprensible. Una experiencia muy triste para nuestra familia, pero que también sirve para ilustrar cómo nosotros como familia respondimos a una situación que se presentó en línea de lo que es lo fundamental cristiano. Como les dije, nosotros tuvimos 8 hijos. Al primero, el Señor lo llamó de una forma muy brusca, un accidente automovilístico, cuando apenas estaba despuntando de los 13 años hacia los 14. Pero antes del accidente había ocurrido una serie de eventos que después, analizando por qué habían pasado, llegamos a comprender que el Señor nos estaba preparando para lo que Él nos iba a enviar o iba a permitir que ocurriera en nuestra vida. Porque en una reunión con uno de los sacerdotes de Mazatenango que había sido trasladado a Guatemala, me dice, mira, quiero que nos acompañen en la ultrea de la zona 11 en Guatemala. Dicho de paso, yo vivía siempre en la costa, pero me fui a trabajar 4 años a Guatemala y eso ocurrió en ese lapso de tiempo. Y bueno, fuimos con mi familia y los hijos a dar testimonio de que éramos una familia numerosa, porque aquí pues siguen el tema de los norteamericanos o de los europeos, de los países más avanzados que solamente tienen 2 niños o uno mejor. No, nosotros teníamos 8 en ese momento y fuimos a dar testimonio de que teníamos 8 hijos, habíamos aceptado el regalo que el Señor nos había hecho, los regalos que el Señor nos había hecho. Bueno, simultáneamente mi esposa estaba asistiendo a la parroquia de la colonia en donde estábamos viviendo y uno de los temas que habían visto recientemente era el de Abraham, cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo. Y él le decía al padre, imposible, yo no puedo hacer tal cosa. Yo no puedo hacer tal cosa.
Bueno, unas semanas después llegó mi padre a la casa y me dice, mira, estoy preocupado por tu hermano Leonel. Éramos vecinos, uno frente al otro. ¿Y por qué? Le dije, porque él tiene solo un hijo varón en medio de otras tres mujercitas. ¿Y qué pasaría si él perdiera a ese hijo? Sería tremendo. En tu caso, me dice, ustedes tienen 7 hijos, 5 varones y 2 niñas, pues la cosa sería un poquito diferente. Perdón, eran 6 varones en ese momento. Eh, pues dije yo, pues no sé qué pasaría, ¿verdad? Unas semanas después fue el accidente, muere mi hijo, eh, el dueño del vehículo en el cual iba, porque había comenzado la huelga de autobuseros en Guatemala y él necesitaba un jalón para llegar a su colegio. Eh, tuvo un accidente y falleció. El propietario del vehículo era un político conocido en Guatemala, que después le comentaba a una amiga común que él se había maravillado por el hecho de que mientras se realizaba la misa de cuerpo presente en el colegio de infantes o Liceo Guatemala en aquella época, de los hermanos maristas, en donde estudiaba mi hijo y donde habíamos estudiado mi hermano y yo también. Eh, mientras nosotros estábamos a la par del Padre, donde nos había llamado en el altar, él estaba al fondo de la iglesia porque no era practicante y no podía contener el llanto. 6 meses después, imagínense lo que ocurre. El gobierno de turno no quiere tampoco a esta persona porque es una persona conflictiva. Lo persiguen en un helicóptero, en su automóvil, en una de las zonas de la capital y muere acribillado. Entonces yo me puse a pensar que quizá la muerte de nuestro hijo había tenido un propósito y el propósito era despertar en este hombre un poquitito el hecho de que existía Dios y que había otras personas, no solamente nosotros, sino los que estaban acompañándonos, los alumnos del colegio, etcétera, que creían en él y que en el momento en que llegaba su muerte, ojalá, pienso yo, se haya acordado de que existía el Señor y lo haya invocado y haya salvado su alma. Eso es lo que yo pienso, porque debemos de tratar de encontrarle una explicación a todo lo que ocurre a nuestro alrededor en la línea de la vivencia de lo fundamental cristiano. Su propósito nunca lo vamos a saber hasta que nos toque nuestro quinto día. Luego, en el tercer punto, los amigos describen una cosa que debe ser muy común para todos nosotros. Dice, la vida hay que vivirla, pero se relaciona a la vida entre comillas y con mayúscula. No la vida que vivimos los hombres en la tierra que todos conocemos, que no vale la pena describir, sino la vida real que se nos ofrece a través de la recepción de los sacramentos y la vida en gracia. A mí me llama mucho la atención la parábola del sembrador y siempre desde que estábamos en el colegio yo pensaba que tendríamos que ser ese terreno abonado en donde cayera la semilla y fructificara, por el propósito que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Ya después, todas las faltas que nosotros podamos cometer son responsabilidad nuestra, por nuestra tontera, por nuestra inmadurez, por el infantilismo en que hemos sido creados a veces, etcétera, ¿verdad? Pero vuelve entonces ellos a repetir el hecho de que es imprescindible el pedestal humano, así le llaman ellos a lo fundamental humano que ya describimos. El siguiente punto que ellos tocan, el número 4, habla de que el hombre es el vehículo de la expresión de esto que estamos tratando, lo fundamental cristiano. Y cuando uno pone a pensar en realmente por qué somos el vehículo de su expresión, es porque volviendo otra vez a la misma idea, el Señor se hizo uno de nosotros. Y en ese momento, aceptando nuestra naturaleza,
que ahí es un misterio tremendo para mí, por lo menos, ¿verdad? Porque Él nos crea, de luego acepta nuestra naturaleza para poder salvarnos de esa falta que nosotros mismos habíamos cometido. Eso es lo que nosotros llamamos o hemos conocido o sabemos que es el amor que Dios nos tiene a cada uno. Y ahí viene también un aspecto interesante de lo fundamental cristiano, porque como decía al principio, no se circunscribe a los que participamos en este bendito movimiento de cursillos de cristiandad, sino que es para todos los hombres. Me gustan mucho las expresiones del Papa actual, cuando él habla precisamente de que él dice que tenemos que ir a los descartados. Eduardo decía los alejados, que es casi la misma cosa. Y los que estamos sufriendo ahora ese descarte por parte de la gran dirigencia del movimiento por no coincidir con las ideas autoritarias que ellos mantienen, pues estamos sufriendo de alguna manera el hecho de que aquellos que en un momento nos abrazaban y nos llamaban amigos, ahora nos han retirado el habla, ahora nos ven como que fuéramos leprosos, pero ya sin la misericordia que el Señor les debería de proveer, creo yo, sino que simplemente ya somos, ya es para ellos un obstáculo en el camino hacia conseguir lo que ellos pretenden. Entonces tampoco está trabajando en ellos ni lo fundamental humano, creo yo, ni lo fundamental cristiano. Porque ellos, creo yo, por lo que hemos visto, se van por la teoría para estudiar, analizar y complicarse la vida y tratar de complicárnosla a nosotros, como dice Eduardo, con una serie de normas, reglas, etcétera, que no tienen nada que ver con el movimiento de cursillos de cristiandad, con su carisma y sus ideas fundacionales. El siguiente punto que ellos tratan es que lo fundamental cristiano impulsa las metas de nuestro vivir o debería de impulsar las metas de nuestro vivir. Y claro, cada uno tiene metas totalmente diferentes, pero si tenemos o estamos tratando de tener la vivencia de lo fundamental cristiano, esto se hace realidad y debemos estar alerta porque tenemos un enemigo en común que a veces se esconde, él es el padre de la mentira, se esconde de tal manera que ya el mundo en general no cree que él exista y mueve a risa a un montón de gente cuando se habla del demonio, cuando se le menciona. Pero es una realidad y yo les puedo confesar que en estos ya casi 3 años de pandemia, yo he estado encerrado en mi casa, dedicado a la lectura, a esto, a lo otro, a convivir con mi familia. Pero les cuento, nunca había tenido una lucha en contra de tantas situaciones contrarias que se van presentando por el aburrimiento, por el hastío, por las causas que ustedes quieran o que han sufrido en carne propia, como en este periodo. Porque antes yo estaba ocupado en mi trabajo, distraído en una serie de cosas y no le había puesto mucha atención a esa esa situación, a esa realidad. Entonces, yo le decía a uno de los sacerdotes con quienes platicamos recientemente que he descubierto, por ejemplo, la dimensión enorme que tiene en mi vida, solo puedo hablar de mi vida, un vicio tremendo como es la envidia, como es también el celo o el consentir malos pensamientos, no solamente desde el punto de vista pensamientos pornográficos, digamos, sino que desde el punto de vista de pensamientos contrarios a mi prójimo. Y escuchando al Padre, al Santo Padre, perdón, sabemos que
que la maledicencia es una de las armas que el demonio utiliza y posiblemente es uno de los vicios que no le ponemos mucha atención, pero que está haciendo mucha mella en nuestra sociedad. Vemos, por ejemplo, lo que se llama fake news en las redes sociales o falsas noticias o como querramos, pero que se inventan una serie de personas que no tienen absolutamente nada que hacer, sino que se ponen al servicio del mal precisamente para enfrentarnos a unos contra otros, como el Señor ya lo había anunciado, ¿verdad? Él nos anunció que venía a poner padres contra padres, hijos contra hijos, esposos contra esposas, etcétera. Pero eh, ese encierro me ha hecho pensar realmente en estas situaciones. Como les digo y les cuento que antes no había sufrido en esa dimensión. Incluso leyendo la vida de Monseñor Fulton, él da una respuesta a uno de los periodistas que le dice, mire, monseñor, ¿y a qué edad dejó usted de tener tentaciones? Y le dice, monseñor, mire, el hecho de que yo me haya retirado porque tengo 75 años no quiere decir que yo haya vencido las tentaciones. Esas van a estar conmigo hasta que yo me muera. Usted no piense que estamos, como decimos en cursivos, confirmados en gracia, ¿verdad? Somos pecadores, necesitamos que alguien nos ayude, necesitamos la oración, necesitamos el rosario, necesitamos la coronilla de la misericordia, la asistencia a los sacramentos, la recepción de la Eucaristía, todo lo que el Señor nos ha facilitado para poder desarrollarnos dentro del marco preciso de lo fundamental cristiano, que es Él, no es otra cosa más que Él. Luego, en el punto sexto, los autores hablan de la vocación que tiene todo cristiano. Y bueno, a veces nosotros descubrimos, dicen, a las personas que son cristianas porque son generosas, porque son pacientes, porque, bueno, todas las atribuciones hermosas que nosotros los humanos podamos inventarnos o podamos descubrir en las otras personas. Pero se puede ser muy buena persona y no vivir precisamente lo fundamental cristiano. Ese es un aspecto muy interesante porque incluso hace algunos años en el oriente de Guatemala ocurrió una cosa muy fea y uno de los dirigentes del Secretariado Nacional en esa época decía que él había sido testigo de fariseísmo dentro del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Entonces lo decía como que él tuviera puesta una túnica a prueba de. Eh, y yo rebatía interiormente porque no se puede hablar muy claro con algunas personas y decía, no, nosotros no podemos decir que aunque tenemos la vocación de ser cristianos, estamos garantizados por el hecho de haber hecho un cursivo, estar en una estructura sirviéndole al Señor. Entonces, ojo con eso, porque es un peligro en el cual todos podemos caer. El séptimo punto que ellos tocan es llevar la cruz de los demás. Aquí yo no estoy muy de acuerdo con el argumento porque precisamente en Guatemala, no sé en los demás países porque no vivo en otra parte, se ha dado ahora el que los gobiernos den dinero a las familias, de que los gobiernos asistan a los niños que están desnutridos, que los niños que necesitan escuela o colegio tengan, bueno, algunas preventas que antes no se tenían. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pienso yo, que por querer, entre comillas, tomar la cruz de los demás, le hemos quitado la responsabilidad a los padres, porque es responsabilidad de los padres realmente el traer los hijos al mundo. Bueno, tienen que cuidarlos, alimentarlos, educarlos, corregirlos, etcétera. Y no se pueden eximir de esa función simplemente porque haya autoridades, haya gobiernos que quieran dotarles de todo lo que ellos deberían de conseguir según el mandato
que recibió Adán y Eva en el momento en que fueron expulsados del paraíso. El octavo punto, este sí es una cosa interesantísima y creo que, como bien dice Eduardo, es uno de los aspectos más olvidados de nuestro movimiento, pese a que él habla mucho de eso, y es el encuentro consigo mismo. Claro, no podemos satisfacernos exclusivamente en el hecho de que en los 3 días del cursillo se nos presente la película famosa, porque no sé si a ustedes les ha ocurrido, pero siendo coordinador o rector de un cursillo, yo descubrí que había 3 personas que yo conocía muy bien que podrían estar en una situación equivocada esa noche y no cumpliendo con lo que se les había pedido, ¿verdad? Ilusión, entrega, espíritu de caridad y además silencio para esa noche. Y voy y me descubro que los niños entre comillas, habían contrabandeado, por decirle un término, una botella de whisky en su cuarto, estaban con la botella de whisky, con naipes, etcétera. Entonces ahí sí, como el señor, monté en cólera, saqué mi látigo y se tuvo que aplicar la disciplina, pues esa gente al día siguiente no levantaba la vista por el pecado que ellos habían, o el descuido que ellos habían tenido, ¿verdad? Pero, ¿por qué digo esto? Porque nosotros somos muy listos. Se nos presenta una película de esa naturaleza y nos dicen, tienes que meterte en ti mismo para descubrir quién eres en realidad. Pero el demonio es más listo aún y le dice, mira, no le pongas atención a eso no es necesario. Juguemos, aquí hay trago, aquí hay naipes, aquí hay todo lo que él pone a la disposición y listo, nos distraemos y eso al día siguiente no nos va a afectar. Y al final, pues tal vez tengan razón porque si ellos van en esa línea, van a salir del cursillo como una piedra, ¿verdad? Bañados por fuera, pero hasta ahí. En el punto 9, los autores hablan de que el movimiento de cristiandad ha sido precisamente creado para vivir y expandir lo fundamental cristiano. Y así es, y así es. Me van a permitir que yo haga algo aquí, pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que muchas veces no queremos seguir la línea de lo que se nos pide en el movimiento de cursivos. Y entonces, en lugar de hacerle caso, este es el libro de 100 años que fue publicado en Mallorca, perdón, en Lisboa, nos vamos por lo que nosotros pensamos que debe ser y desatendemos un pensamiento de Eduardo como fundador que nos dice que nosotros tenemos que hacer del cursillo una vivencia perenne. Y nosotros analizamos los rollos del cursillo, realmente es un programa de vida. Se centra todo en el estudio del ambiente, que también ha sido tergiversado, sabemos, y ha echado por la borda realmente el razonamiento del que estamos hablando. Y entonces se pierde una continuidad al final cuando se llega ahí, bueno, ¿y qué hago yo después de que estudio mi ambiente? ¿Cuál es mi ambiente? Y muchas veces en la diócesis anterior a la que yo pertenecía, para algunos dirigentes el estudio del ambiente era el listado de los maestros, el listado de los abogados, el listado de los cirujanos, etcétera, etcétera, y hacer cursillos específicos para ellos, incluso específicos hasta para la cárcel, ¿verdad? Entonces también hemos perdido pie en cuanto a qué es lo que se nos pide. Y lo que lo fundamental cristiano debería de realizar en cada uno de nosotros es propiciarnos que nos sintamos a gusto donde Dios nos ha colocado y saber decidirnos por lo mejor para vivir en cristiano con gozo y alegría.
aun cuando las ofertas, así lo ponen ellos y parece bonito, las ofertas que le hagan en el surtido del mercado de lo apostólico sean tentadores. En la Arquidiócesis de Guatemala, en donde yo serví en el Secretariado Nacional, había una tendencia en un momento que salía un nuevo movimiento y había que asistir a él. Yo siempre me negué, yo me quedé siempre en la línea de cursillos, pero a otros les gustaba andar con, yo les decía medallas y condecoraciones, ¿verdad? El significado de poder estar en el movimiento familiar cristiano o ser de los carismáticos o estar con los, bueno, con los que fuera, ¿verdad? Pero no hubo una respuesta real, digamos así, a las líneas esenciales de actuación que se nos pide en el movimiento, que están delineadas, repito, en el programa de vida de los rollos del cursillo. El punto final, ellos dicen que debemos de empezar por nosotros mismos, y eso es natural. Ya hablamos del estudio de nuestra personalidad y de saber qué es lo que cada uno de nosotros está capacitado a hacer y donde Dios nos ha dispuesto que estemos. Hay muchas cosas que han ocurrido, digamos, alrededor de nuestra vida, de la de todos, que pueden dar fe de que hemos tenido alguna ilusión y ha resultado que no es la ilusión que nosotros habíamos descubierto. Por ejemplo, cuando estábamos en la diócesis de Quetzaltenango, porque fue otro lugar donde yo fui a vivir, con un amigo íntimo, con quienes éramos compadres también, asistíamos a la escuela. ¿Y cuál era la escuela de Quetzaltenango? El encargado se ponía a leer ideas fundamentales. Y ojo, quién chistaba palabra mientras él estaba leyendo, porque levantaba la vista como aquellos maestros enojados de los parvulitos, y solo faltaba que sacar el cincho para regañar a los que estaban desviándole de la atención de la lectura, y esa era la escuela de cursillos. Entonces nosotros revolucionamos esa escuela y se cambió. Lo mismo ocurrió en la capital. Y yo compartía con los hermanos de la RAC que en la capital especialmente había gradaciones, había los iniciados, los intermedios, los avanzados y los rectorables. Entonces dentro del cursillo había clases. ¿Por qué? Porque siguen en una escuela que no es la escuela de cursillos. Y esto es muy común en otras diócesis también. Yo espero no estar molestando a alguno. Pero si leemos la literatura del movimiento, a la escuela llegamos preparados para tener una lluvia de ideas y discutir sobre un punto en particular y sacar conclusiones y crecer espiritual y también en conocimiento, compartiendo con todos. Pero ese tipo de escuela de maestro y alumnos, y esto pasó a la historia, por lo menos en nosotros, ¿verdad? El primer punto que ellos indican es que debemos aceptarnos como somos. Es decir, no podemos cambiar nuestra naturaleza, pero ahí viene otra vez el buscar las cualidades que el Señor ha depositado en nosotros, porque tenemos cualidades. Lo que pasa es que casi siempre por la vida en que hemos estado, nos han señalado más nuestros defectos que nuestras cualidades. Un ejemplo bien sencillo, le ponen 10 sumas a un niño que está comenzando en el primero o en el segundo grado de primaria, y viene la maestra y le corrige la que tuvo mala. Y le reclama que esa la tuvo mala, pero no lo felicita por los 9 que tuvo buenas, por decir algo. El segundo punto dice comprender que se puede ser mejor. Claro que se puede ser mejor. ¿Quién puede negar eso? Nadie. Nadie puede negar que podemos ser mejores. Claro, allí existe un peligro para mí. Y el peligro es que al tratar de ser mejores, nos comparemos con los vecinos. Y los términos de comparación en este caso no existen porque nos hace sentirnos superiores, que es otra de las cosas que yo descubrí en lo que les mencionaba
mis elucubraciones durante la pandemia. Si yo me siento superior a los demás, yo ya fallé. Ya necesito aplausos, ya quiero que me estén diciendo qué bien lo hiciste, saliste adelante porque sos muy inteligente, etcétera, etcétera, ¿no? La forma de medir a los hombres en este mundo. El tercero es hacer el camino en compañía. Y esa es una de las cosas que Cursillos realmente me ha hecho comprender desde el inicio, porque por mi naturaleza yo no soy muy dado a tener muchas amistades, pero en la reunión de grupo, por ejemplo, consolida pensamientos, consolida ideas, emociones, nos hace conocer las debilidades propias y las de los compañeros de la reunión, y también nos hace conocer las cualidades. Es una cosa diferente, nos vamos apoyando unos en otros. Y eso vivifica la vivencia de lo fundamental cristiano. Y en las ultreías, pues aquí había la costumbre de que los dirigentes se apartaban de los demás porque ellos ya eran dirigentes y que los demás hicieran su reunión de grupo. Una tontera. Pero integrar a esos dirigentes, las vacas sagradas, a los grupos, es una cosa bien difícil. Recuerdo que la primera reunión de grupo que yo tuve en la escuela de Quetzaltenango, a donde nos habían invitado, que fue la diócesis madrina de nosotros en la entonces diócesis de Sorona, al llegar a la discusión de la reunión de la hoja de servicios en la reunión de grupo, bueno, pues aquello parecía una contabilidad y una competencia, a ver quién tenía más rosarios, más meditaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuando se trataba de estudio, pues había siempre las excusas, no tuve tiempo. Pero sí había tiempo para leer los noticieros, para leer las noticias relacionadas con los deportes, etcétera, etcétera. Pero no había tiempo para estudiar nada del movimiento, menos algo de la Biblia. Y al llegar posiblemente a trancos y empujones a los dos últimos capítulos, los éxitos y los fracasos, no se comprendían cuáles eran los éxitos, y para disfrazar el aspecto de los fracasos decían fracasos a cubetadas, un montón. Así es que no puedo decirlos todos. Y esos eran los grandes dirigentes que teníamos en esa época. Entonces, tenemos que realmente repensar nuestra vivencia según el plan de vida que se nos ha dado para poder decir si realmente yo estoy comprometido en vivir lo fundamental cristiano. Si se me facilita o no se me facilita, eso depende de la ayuda que yo esté solicitando al Señor y la que Él me esté proporcionando según el plan que Él tenga, porque ya sabemos que nosotros no podemos ni siquiera agregarle un pelo a nuestra incipiente calvicie, mucho menos cambiar lo que tenemos adentro, ¿verdad? Entonces, termino leyendo la última frase que tienen ellos en su escrito. Dice, lo que importa es ir posibilitando lo posible. Primero en el marco condicionado donde tu vida está ubicada, y después donde puedas y quieras llegar, con el bagaje que el contacto con Cristo y con los hermanos te irá proporcionando. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos los beneficios que de ti hemos recibido, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios